Hoy la idea es hablarles un poco del camino que hemos recorrido estos últimos 2 años en IPETEL, en el desarrollo de algunas soluciones para los ISPs. Yo entiendo que acá el público presente son todos técnicos, con amplio profesionalismo en su puesto. Y partiendo, quisiera hacer un poco de breve reseña histórica. Nosotros en fines de 2023, principios de 2024, estuvimos trabajando durante todo el año, partiendo de esa fecha, en el desarrollo de soluciones que permitieran dar soluciones a problemas recurrentes del ISP. Nuestra empresa es un ISP, tiene 20 años de trayectoria en las plazas donde estamos en Córdoba, en Santa Fe. Y uno de los problemas que vimos en cuanto a la experiencia de usuario y el manejo de la gestión de los clientes. Sí, todavía está bien, gracias. Partiendo de esa historia, nosotros conformamos un equipo, la idea era salir del negocio tradicional de la venta de Internet, el ofrecimiento al público de un servicio de Internet, sumando la telefonía, sumando la televisión, salir un poco de ese esquema y comenzar a innovar. Yo creo que el eje que pusimos por objetivo fue la innovación. A partir de eso se formó un equipo interdisciplinario. Bueno, no sé dónde es cada uno, pero somos nosotros hay mucha coordinación interdisciplinaria con instituciones como las universidades, el gobierno, y eso nos permitió acceder, digamos, a recursos humanos valiosos para nosotros que nos permitieron desarrollar estas soluciones que voy a presentar hoy, que son 7. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Trabajamos, entre ellos había científicos de datos, ingenieros en sistemas, ingenieros en software, incluso había un psicólogo por ahí, un astrónomo también, que hicieron su aporte y nos permitieron llegar a estas soluciones. El fin era, como dice el título, transformar la empresa o transformar el ISP con soluciones de IA. La primera solución que les voy a presentar tiene que ver concretamente con la capacitación necesaria en las empresas. Muchas veces tenemos grandes volúmenes de documentación, ya sea cuando hay un recurso que se va de la empresa o uno que ingresa, hace falta generar una inducción, o simplemente el caso que hay un nuevo producto, un nuevo servicio que ingresa a la empresa y tiene que ser aprendido por toda la organización, por los vendedores, por los operadores técnicos, incluso por las mismas áreas de operaciones, tienen que ser aprendidos y muchas veces son documentos extensos. Muchas veces, ¿cuántas veces le ha tocado tener que homologar un equipo en su empresa que trae tal vez la novedad tecnológica y son grandes manuales, grandes volúmenes? Lo que nos permitió esta herramienta desarrollada es convertir esos documentos en experiencias audiovisuales. Experiencias audiovisuales, videos, presentaciones con un narrador con voz de fondo y un cuestionario, todo generado con IA generativa. De esta manera, documentos de 50 a 100 páginas pueden ser convertidos en experiencias audiovisuales amenas, fáciles de entender y de aprender, y con el cuestionario la posibilidad de generar un seguimiento de la capacitación. Es decir, conocer si el usuario aprendió o no, porque una vez que se realiza la evaluación, la autoevaluación, se obtiene un puntaje. Esta herramienta nos permitió incluirla y nos dio grandes resultados porque en el ahorro. Yo creo que la IA, una de las grandes dificultades que hoy es entender cuál es el ROI, cuál es el retorno económico que hay. Y por ahí nosotros lo que entendimos que pasa por el ahorro de costos. No entendemos que viene a reemplazar humanos, sino que viene a automatizar procesos, automatizar funciones que nos permiten ahorrar y de ahí es de donde podemos medir el verdadero valor. Básicamente 2 verticales fueron las que desarrollamos. Una de las soluciones con IA, generar herramientas con IA, y la segunda vertical es el análisis de datos. En el análisis de datos se introdujo a partir de qué tenemos en la empresa, responder a esa pregunta, ¿qué hay en la empresa para que podamos hacer análisis de datos? Creo que todos, como técnicos, contamos con un acceso a una base de datos de clientes en nuestras empresas, en nuestros ISPs,
ya sea desde el nombre del cliente, cuándo fue que se dio de alta, si alguna vez se dio de baja, cuál fue la fecha que se dio de baja, cuál fue el hábito de ese cliente, cuántos reclamos tuvo antes de darse de baja, cuántos reclamos en facturación, reclamos técnicos, cuál fue el comportamiento a lo largo de un periodo de tiempo. Todos esos datos, sean ISPs más chicos o más grandes, creo que los tenemos. Nos permitieron desarrollar dos soluciones. Una, la segmentación, aplicando modelos de Machine Learning. Esto con fin de obtener campañas de marketing dirigidas, atención preferencial a determinados grupos de clientes según niveles de abono. Y lo más enriquecedor que creo que tiene la IA es descubrir patrones ocultos, que por ahí el humano para descubrirlo necesita mucho tiempo, necesita grandes equipos de desarrollo que aborden, digamos, los datos de manera profunda, y con la IA se puede lograr en poco tiempo. La siguiente herramienta tiene que ver con qué pasa con la predicción del abandono o predicción de churn. Yo creo que en todos afrontamos un mercado muy competitivo en las plazas donde funcionamos como ISPs, donde hay clientes que se dan de baja por determinados motivos, otros que se traspasan de una compañía a otra. Esta herramienta de churn, mediante Machine Learning, lo que permite es detectar o poner un porcentaje probabilístico basado en estadísticas del comportamiento del cliente, de cuál es la probabilidad de que ese cliente se vaya de la empresa. Esto nos permite, el 70% que le dice ahí es real, lo hemos medido y hemos notado un gran cambio en entornos. Si bien en la empresa tenemos varios mercados diferenciados, pero en mercados donde está altamente atomizado, nos ha servido para llegar a esos porcentajes. ¿Por qué? Porque si un cliente, vemos el comportamiento, tiene una probabilidad mayor al 70%, ya se agrupan esos clientes en un clúster, en un grupo segmentado, y nos permite tomar acciones como ofrecer planes diferenciados, descuentos, promociones para retención. Entonces esta es una herramienta que nos ha permitido, digamos, mejorar mucho en ese aspecto. Bueno, y no puedo pasar de hablar de la IA si no comento algo sobre los asistentes conversacionales. Nosotros hemos basado los desarrollos en modelos de lenguaje de código abierto y consideramos que en todos los casos, todos los que he mencionado y los que voy a seguir mencionando, no puede la IA por sí sola resolver, no viene para tomar acciones, sino que hace falta la supervisión humana. Y es así como hemos abordado este caso de chat con inteligencia artificial para asistir las ventas. Ese tipo de consultas que tienen los usuarios, los clientes, como cuáles son los abonos que ofrece la empresa, cuáles son los packs de productos, cuáles son los precios. Preguntas recurrentes pueden ser respondidas por este tipo de asistentes, permitiendo un ahorro en la carga de los operadores, para que los operadores sean cerradores de ventas y no tengan que enfocarse en esas preguntas repetitivas. Por ese lado es por donde viene la automatización que buscamos. Y el siguiente asistente tiene que ver con el soporte técnico. Esto nos ha permitido, en un momento cuando arrancamos teníamos guardias para asistir a los clientes de 24 horas, teníamos guardias rotativas. Con este asistente nos permitió tener un horario de 9 a 18 y activar el asistente de 18 hasta las 9 de la mañana del día siguiente, respondiendo consultas recurrentes como reinicio de módem, cambio de IP, tratar de buscar que el cliente, guiarle al cliente para buscar la solución o la falla, o descubrir la falla. Por eso es que ahí el tiempo de optimización de los operadores, en un 80% tiene que ver con eso, con reducir el impacto en la carga laboral en determinados tiempos. Y muchas veces, aunque el asistente no puede dar solución, sin embargo, al día siguiente al operador le cae la consulta para ya tomarla él. Esta es la última herramienta de análisis de comentarios para medir el Customer Experience. Esto consideramos para nosotros fue una herramienta estrella. Tomamos algunos desarrollos que existen hoy en el mercado en cuanto a análisis de comentarios
lo personalizamos y lo apropiamos. Esta herramienta lo que hace es lo siguiente. Hoy en día el cliente ingresa su consulta por diversos canales, por WhatsApp, por Facebook, Instagram, por Twitter, por mail, incluso por llamadas telefónicas. En nuestras empresas muchas veces las llamadas se guardan o se graban con un fin legal, de tener un respaldo legal. Pero ¿y esa información qué pasa si no se utiliza? Queda ahí almacenada y muchas veces no se usa. Esta herramienta la pensamos con ese fin, de analizar las grabaciones, convirtiendo las llamadas con modelos de speech to text y el resto de los canales, analizándolos con esta analítica que analiza en tres sentidos. Primero, utiliza el NPS, el Net Promoter Score, que es una métrica de mercado, de mercadotecnia, que clasifica los mensajes en tres tipos: promotores, neutros y detractores. Por ejemplo, un usuario introduce un mensaje, la mayoría de los mensajes que nos ingresan son malos, ¿no? Creo que muy pocos son los mensajes de alabanza para la empresa. Entra un usuario y dice, bueno, el internet me anda mal desde el día lunes y sin embargo llamé a la empresa y me atendieron muy bien o me atendieron muy mal. Bueno, ahí el asistente identifica, le pone un puntaje a ese mensaje de acuerdo a un análisis semántico que tiene, para eso la IA es maravillosa. Genera etiquetas en base a ese mensaje. En el caso de ese ejemplo, por ejemplo, identificar una etiqueta referida al internet y otra referida a la asistencia al cliente. Y además puntúa el sentimiento de ese mensaje. En esas tres dimensiones permiten generar un tablero visual estadístico. Imagínense, estoy hablando de un volumen de 100 comentarios por día, en una semana 700 y en un mes, multipliquen por 30 días. Da un volumen importante de un tablero de control que nos permite controlar o ajustar las tuercas del negocio en los puntos donde más hace falta. Y bueno, de esa manera identificar puntos de mejora. Bueno, por último, nosotros todas estas herramientas que nos han permitido avanzar, digamos, en la eficiencia. Si bien, como les dije al principio, el norte que marcamos fue la innovación, los resultados nos llevaron a ser más eficientes en nuestro trabajo. No tuvimos que recurrir a recursos externos ni pagar consultoras. Más bien buscar lo que teníamos cerca. Les doy un caso clásico. Para un ejemplo de base, cómo partimos. Este equipo que conformamos, entre ellos había uno que tenía un rig de minería. Estoy hablando del año 2023. Minaba Ethereum. En ese momento Ethereum ya estaba en picada, había hecho cambios en el sistema operativo. Y los rig de minería se pensaba que estaban obsoletos y hasta las placas se estaban vendiendo por partes porque en Argentina no ingresaban. Comenzamos a utilizar modelos de código abierto, a correrlos en ese rig de minería y ese rig lo convertimos en un servidor de IA utilizando la capacidad de los GPUs. Esos modelos de lenguaje nos permitieron tener un servidor propio en el cual hacer desarrollos a medida. En tiempo, sin tener que incurrir en grandes costos en la nube. Yo sé que acá posiblemente a los que venden servicios en la nube no les gusta mucho esto, pero a nosotros nos sirvió y yo quería compartirlo. Una es la idea poco de esta charla, compartir lo que habíamos transitado nosotros. Y por último, decir que todo esto tiene que ver con poder tomar decisiones, que el negocio pueda tomar decisiones basadas en datos. De ahí es donde se logra la verdadera eficiencia. Así bueno, creo que hay un tiempo para preguntas. Si hay algo que les llame la atención, a disposición. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Me acerco así, llevo el micrófono. Hola, ¿cómo te va? De Salta, de la empresa Novicom. Dijiste que utilizaste open source. Así es, correcto. ¿O Llama? Para algunos casos utilizamos Llama y la IA ha evolucionado tanto en las últimas semanas, días, te diría, que hemos utilizado Gemini, Llama.
y con todos los modelos de pensamiento. Dependiendo del caso de uso, elegimos un modelo u otro. Y inicialmente, para el caso de la analítica y comentarios, utilizamos BERT, que fue uno de los primeros modelos, que es uno de los mejores para hacer análisis semántico. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias. Si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cambios a nivel de empresa notaron ustedes desde que comenzaron a aplicar estas herramientas? Hablaste de algo muy importante, que la idea no es reemplazar personas, sino mejorar la ecuación de costos. Si tenés alguna información de esa. Sí, bueno, muy buena pregunta. En particular, la herramienta de segmentación a nosotros nos permitió trazar un norte en toda la organización. Bueno, aquí está Gastón, me acompaña, es el gerente, el vicepresidente comercial de la empresa. Esta herramienta la desarrollamos para su área y cuando se la presentó en la mesa directiva fue como poner algo, empezar a repartir cartas, porque la segmentación misma te decía los puntos de dolor del negocio. Muchos iban para ingeniería, otros para operaciones y sin embargo fue una herramienta que se pensó para lo comercial. Y aún pensar por comercial sirvió para trazar un norte en la empresa para todas las áreas. Te hago otra consulta, sigo yo por aquí. Para que complementamos con lo que dice Gastón, que... Mi nombre es Gastón Bariles, yo soy Dipetel. La verdad es que nosotros cuando empezamos a hacer la división en clúster, nosotros armamos 7 clústeres. Podés armar la cantidad que quieras. Tomamos algunos criterios en base a cantidad de reclamos, en base a antigüedad, en base a los tipos de productos que tenía y empezamos a dividir hasta en revenue, en facturación. A cada uno de los clústeres le fuimos dando seguimiento distinto, porque algunos eran eminentemente técnicos, eran clientes con alta probabilidad de irse y con alta cantidad de reclamos. Entonces, la realidad es que cada clúster nosotros atacamos de distinta manera. Y eso es lo que permite esta división, digamos, porque cuando uno empieza a tener volumen grande de clientes, en el medio uno se va perdiendo cosas, digamos. Entonces, los clústeres dividimos, nosotros trabajamos con un método que se llama OKR, pusimos estadísticas trimestrales y objetivos trimestrales para cada una de las áreas, y cada uno de los clústeres tenía que tener un tratamiento distinto, dependiendo si era comercial, técnico, y algunos había hasta de nivel ingeniería. Con lo cual, eso nos permitía la segmentación, atacar de una manera los problemas de acuerdo a la raíz que traían esos problemas. Antes no lo veíamos de esa manera, veíamos, bueno, la cantidad de reclamos y atacábamos, bueno, en forma aislada, los reclamos que tenían, entonces íbamos a los clientes. No, esto nos permitió, hasta por áreas, porque los problemas eran recurrentes en áreas, en nodos, en zonas, y la verdad que nos permitió mejorar mucho, muchísimo. Bueno, ahora sí, pregunto nuevamente yo. Yo estoy metido más en la parte de servidores, así que es para saber más o menos, entiendo que utilizaste GPU, que las traes de minería y demás, como para tener una idea de eso, ¿qué hace falta, un mínimo, un estimado, como para tener una IA que no sea boba? Bueno, miren, tiene que ver mucho con la generación iba a decir RTX, generación de GPUs que tengas. Porque hay modelos de código abierto que necesitan un mínimo de hiperparámetros, parámetros medidos en trillones de parámetros o en billones de parámetros para funcionar, digamos, y para dar una respuesta. Cuando nosotros empezamos, podíamos correr muy pocos modelos porque no había una evolución muy grande, pero en estos últimos tiempos han salido modelos chinos que funcionan muy bien y tienen pocos parámetros. En el caso nuestro, para darte un ejemplo, teníamos 5 RTX con 12 GB, ahí teníamos 60 GB de RAM y nos permitieron correr hasta 17 billones de parámetros, modelos con 17 billones de parámetros. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigo preguntando yo. Nombraste al comienzo que te permite detectar patrones ocultos. ¿Tenés algún ejemplo de eso? ¿Qué patrones les permitió a ustedes ver que no veían antes? Bueno, esto tiene que ver con cómo los modelos de analítica, Machine Learning, que tienen
tiene una forma de trabajar que te permite, digamos, en base a las características de la base de datos, identificar esos patrones. Por ejemplo, teníamos un clúster, yendo al ejemplo de los clústeres de segmentación, teníamos todos los clústeres con reclamos técnicos. Sin embargo, había una de las características del clúster que era invisible, no lo habíamos dado cuenta, y le estaba diciendo que ese clúster tenía por las características que tenía una posibilidad de incrementar el ARPU de ese clúster porque tenía una amplitud del abono muy grande, digamos. Y eso, la única forma de que una persona se dé cuenta es que escanee todos los abonos de los clientes, uno por uno, y darse cuenta de eso. Bueno, la IA, con un enfoque matemático, ya te lo da. Buenísimo. Y cierro con esta pregunta. Algo que me parece interesante es cuál fue el enfoque que le dieron a ustedes para capacitar a su personal y si eso es aplicable, digamos, a plataformas de otros ISPs. Cierro con esto, digamos, por ahí es complicado encontrar capacitaciones específicas para los técnicos de los ISPs que estén a disposición, digamos, on demand, ¿no? Entonces, bueno, por ahí preguntar eso. Bueno, hubo mucho fomento de uso de las herramientas conocidas comercialmente. Le hace ChatGPT, Gemini, que ahora es muy popular, incluso diría que es uno de los mejores modelos que hay. Y en lo técnico les recomiendo mucho Claude. Lo que es programación, la parte de creación de páginas web, UX, UI, ya no contratamos ningún desarrollador web gracias a eso. ¿Cómo dijiste el nombre? Un poco el uso internamente. ¿Cómo dijiste el nombre de esas? Disculpa. En España le llaman Claude, le dicen. Y bueno, y últimamente han salido, de hecho, algunos datos que no he nombrado hoy, estos modelos de investigación profunda. Por ejemplo, Gemini tiene Deep Research, que en 5 o 6 minutos te hace un escaneo de toda la web sobre el tema que quieras. Te hace una investigación de mercado basada en el escaneo de la web. Y ya varias de las otras la empiezan a replicar. Yo creo que un poco esta guerra de IAs ha favorecido a los usuarios. Hoy en día creemos que es barato, digamos, acceder. No sabemos en un año porque sabemos que las empresas están haciendo pérdida. Están continuamente invirtiendo. Si siguen un poco el mundo de AI, van a darse cuenta que siempre están buscando inversores, están buscando qué hacer. Porque no es un negocio que está siendo rentable justamente porque se tiene una idea de hacerlo masivo. Así que yo creo que es el momento que tenemos que aprovechar para usar estas herramientas y no esperar que sean más costosas.